644108, que es nuestra línea de WhatsApp, y por supuesto pueden seguir muy activos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Hay una propuesta que se está discutiendo a nivel internacional y que se empezó a discutir hace 6 semanas. Gonzalo, si yo le pregunto quiénes son los países que hacen parte del G20, que digamos son las 20 economías más grandes del mundo, pero ¿quiénes son los que están ahí en el G20? ¿Tiene usted claro los miembros del G20? Mire, si yo no me equivoco, Camila, le voy a dar los nombres. Ahí está Alemania, tiene que estar allí. Está Brasil, sí. Está Japón, está Italia, está Turquía, está Argentina, está Estados Unidos, obviamente. Está Sudáfrica por tamaño, está la India por tamaño, está Arabia Saudita también. Rusia, no sé si esté, me imagino que debe estar. China también está metido allí. Francia, ¿voy bien? Sí, señor. Sí, le falta Australia, Canadá, Arabia Saudita, Sudáfrica, ¿ya lo dijo usted? Sí, ya lo dije. ¿Alguno del sudeste asiático? ¿Le hace falta México? No, y lo de dije, Asia, México lo dije. De Asia pues están China, Indonesia, Japón, usted ya lo dijo, Indonesia. Y Corea del Sur. Perfecto. Son los países que hacen parte del G20, que son las 20 economías más grandes del mundo. Gonzalo, usted sabe que se están llevando a cabo en los Estados Unidos, en la ciudad de Washington, las conversaciones o digamos las reuniones de primavera, que son las reuniones que organiza el Banco Mundial y que organiza el Fondo Monetario Internacional. Dentro de los países del G20, en esta oportunidad, el país invitado a Colombia para la Feria del Libro, que es Brasil, pues es el que tiene en estos momentos la presidencia del G20. Y resulta que Brasil, a través de su presidencia, está promoviendo una propuesta que la está liderando a través de uno de los economistas más importantes de Francia, un economista prodigio porque tiene 37 años, que se llama Gabriel Zucman. Y esa propuesta lo que dice es que hay que ponerle un impuesto transnacional, un impuesto global a los supermillonarios, a los ultramillonarios. Y entonces, ¿quiénes son los ultramillonarios? Pues obviamente sus ídolos, ¿no? El señor Jeff Bezos, el señor Elon Musk, por ejemplo. Los ¿Me repite ultramillonarios, el nombre del economista? Y disculpe, Gabriel por favor. Zucman. De la misma línea de Thomas Piketty, ¿no? De la misma línea, correcto. Pero resulta que allá en Washington estuvieron ayer en una rueda de prensa 2 premios Nobel que hemos tenido en estos micrófonos, que son Esther Duflo, la francesa americana, Joseph Stiglitz, que también lo hemos tenido aquí el norteamericano, estuvo el señor Gabriel Zucman y estuvo acompañado de José Antonio Campo, exministro de Colombia de Hacienda. Y estuvieron en una rueda de prensa en donde empezaron a compartir esta iniciativa que está liderando Brasil para ponerle un impuesto a los super ultra ricos. Los ultra ricos pues son Jeff Bezos y Elon Musk, y bueno, de esos hay varios, pero como que esos son los primeros que se le vienen a uno a la cabeza. Esta iniciativa, que la promueve Brasil en su presidencia del G20, pues lo que busca es que en julio, que se reúnen en Sao Paulo o en Brasilia, si no me equivoco, va a haber una comunicación de cuáles son los países que finalmente van a apoyar esa iniciativa. Pues ayer, en el marco de la comunicación que están haciendo de cómo se quiere ponerle un impuesto a los ultra ricos del mundo, que son, dígame un número, ¿cuántos ultra ricos usted cree que hay en el planeta? Ultra ricos. Uy, yo ultra ricos. Más de 100. Más de 100 fácilmente. No, claro, no. Los ultra ricos, los ultra ricos son 3 millones más o menos. Ultra ricos en el mundo. O sea, ¿cuántos habitantes tenemos en el mundo? Son 3 millones de ultra ricos. Quienes están conectados con nosotros, exacto. 3 millones de ultra ricos más o menos. Quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube pueden estar observando las imágenes de esa rueda de prensa y esa comunicación que tuvieron con periodistas ayer estos 2 premios Nobel. También Gabriel Zucman, el economista encargado de esta propuesta, y el ministro de Hacienda, el exministro de Hacienda colombiano, Gabriel Zucman. Pues en esa comunicación con los periodistas, en esa socialización de esta idea de ponerle impuestos a los ultra ricos, pues oiga lo que dijo uno de los premios Nobel, Joseph Stiglitz, sobre esta iniciativa. Well, I think it's very important. The world is facing a number of crises. You mentioned one, some people call it the inequality crisis. There's a climate crisis. There's a health crisis. We've just gone through a pandemic. Everybody believes we'll have another pandemic. We just don't know when.
And we have a crisis in democracy in many countries. And to manage each of these crises, we need money. And it's okay, follow the money. Where is the money? Well, a increasingly large fraction of the money is with the super rich. You can't squeeze blood out of a stone, and you can't. El mundo se enfrenta a una serie de crisis, algunas personas la llaman crisis de desigualdad, hay una crisis climática, hay una crisis de salud, acabamos también, por ejemplo, de pasar por una pandemia y todo el mundo además cree que tendremos otra pandemia, pero no sabemos cuándo. Tenemos también una crisis de democracia en muchos países y para poder gestionar cada una de estas crisis necesitamos dinero. Y está bien, ¿sabes dónde está el dinero? Pues una fracción cada vez más grande del dinero está en manos de los súper ricos. Ya sabes, no se puede exprimir sangre de una piedra y no se puede. Los pobres no tienen dinero y el único lugar para conseguirlo pues son los ultra ricos. Eso es lo que decía Joseph Stiglitz sobre esta propuesta que incluso él también está promoviendo. Cuando se le preguntó, por ejemplo, a Esther Duflo Gonzalo, que también es premio Nobel de Economía, sobre cómo se puede gastar, o sea, en qué se va a gastar la plata que se le cobre a los ultra ricos. Recordemos que esto es una propuesta que lleva a Brasil. Brasil está liderando esta propuesta con los países del G20 y quieren que todos se sumen. Y la idea es que en julio pues haya un pronunciamiento de esos países y digan, esa es la propuesta que le hacemos al mundo para llevarlo a través de Naciones Unidas, a través de la OCDE, etcétera, etcétera. La premio Nobel de Economía Esther Duflo respondió esto sobre qué se puede hacer con la plata que se recoja en caso de que se logre un acuerdo para ponerle este impuesto adicional a los súper ricos. How the money that would be raised with the kind of moral principle of being compensation for life loss should be spent, then about the logistic of how it should be spent. And the way I'm thinking about how it should be spent is because you cannot be compensated for being dead. You should try and use the money for ¿Cómo debería gastarse el dinero que se recaudaría? Pues debería recaudarse con un tipo de principio moral. Debería ser una compensación por la pérdida de vidas y luego la logística de cómo debería gastarse. La forma en la que yo pienso cómo se debe gastar es porque pues no se te puede compensar por estar muerto, por lo cual debería intentar utilizarse este dinero para evitar tantas muertes como sea posible. Muertes relacionadas con la temperatura, con las catástrofes relacionadas con el cambio climático. Y por eso gran parte del dinero debería usarse para directamente llegue a la gente. Y cuando le preguntan al señor Zuckman en esa rueda de prensa, que es el que hace toda esta propuesta, es, oiga, pero ¿qué hacemos si le ponemos los impuestos a los súper ricos que por lo general están en Estados Unidos, están en Europa y los países pobres en África, en Asia, pues no van a tener acceso a ese dinero? Pues responde lo siguiente, que de pronto no necesariamente, pues este dinero se tiene que quedar solo en esos países. Doesn't mean that the revenues should stay in those countries. It's very important to understand that the wealth of these billionaires, even though they are tax resident in those countries, derives from their ownership of companies that are present throughout the world, that benefit from access to global markets, and more importantly, that contribute to global warming. That is a cost for all of us, but that's particularly No significa que los ingresos deban necesariamente permanecer en estos países. Es importante entender que la riqueza de los multimillonarios, aunque sean residentes fiscales en estos países, se deriva de su propiedad en empresas que están presentes por todo el mundo, que se benefician del acceso a los mercados globales y, aún más importante, que contribuyen al calentamiento global. Ese es un costo para todos nosotros y particularmente alto. Por eso es absolutamente legítimo decir que aunque estas personas sean residentes de los países del norte, los ingresos deben canalizarse, al menos en alguna parte, hacia países en desarrollo. Nosotros siempre estamos mirando a otros países y decimos, ay, tenemos que copiar lo que se hace en otras naciones. Pues resulta que en este caso de los impuestos, Colombia pues lleva una delantera en ese sentido, porque en Colombia pues claro que se pone un impuesto a la riqueza, lo tenemos. Incluso se pone impuesto a la renta, no solamente al income tax, como se dice en inglés, no solamente a los ingresos. De hecho, en esa rueda de prensa estaba el exministro de Hacienda, José Antonio Campo, hablando de qué es lo que se ha hecho en Colombia en este sentido, que puede ser o servir como ejemplo a esta propuesta que le están haciendo, por ejemplo, a países como Estados Unidos, en donde los ultramillonarios como Jeff Bezos y Elon Musk logran pagar menos impuestos que la clase media en porcentaje.
We did in Colombia was on the one hand reduce the benefits, the tax benefits of the high income people. Well, by Colombian standards, which is much lower than internationally, but also to do it together with the wealth tax. Lo que hicimos en Colombia fue, por un lado, reducir los beneficios fiscales de la gente de altos ingresos y según los estándares colombianos, que son de hecho muchos más bajos que a nivel internacional, pero también lo hicimos junto con el impuesto a la riqueza. De hecho, Colombia tiene una larga tradición de poner impuestos a la riqueza y no solo los ingresos, sino que esto viene desde la época de 1930, aunque se interrumpió en la década de 1990. Espero que la reforma que hicimos hace 2 años la haga permanente. Es lo que dice el exministro de Hacienda, Camila José Antonio Campo. Pues Camila, sí, o sea, Colombia se junta con Uruguay y con Argentina como los únicos 3 países que tienen ese impuesto a la riqueza. Si nos vamos a Europa, nada más Noruega, España, Suiza y Bélgica son los países que tienen este tipo de gravamen, a pesar de que a finales o a comienzos de la década del 90 habían al menos 10 países europeos que sí imponían una tasa representativa para los multimillonarios. Pero yo sé que usted estuvo allí y los 4 economistas que presenció son de una ala que usted sabe se le puede llamar como progresista. Y está muy bien, obviamente hay 2 premios Nobel. Pero del lado conservador o más liberal plantean lo siguiente: oiga, ¿por qué en vez de estar hablando de un alza o de una nueva tasa representativa de impuestos para los multimillonarios, por qué no se eliminan algún tipo de excepciones o exoneraciones que puedan tener? ¿Por qué se habla de subir tasas o de crear más impuestos y no de eliminar exoneraciones que pudiesen tener los millonarios o los multimillonarios en los Estados Unidos, cuando son ellos los que generan gran parte de la oferta laboral que, por ejemplo, por lo menos en los Estados Unidos se ofrece? Claro. Ahora, no sé, Gonzalo, si todos los que están en la mesa son progresistas. No creo que José Antonio Campo, el colombiano que estaba allí participando de esta discusión, sea progresista. No lo creería yo. Pero mire, Camila, hay varios presidentes en el mundo que parece van en la misma línea. Bueno, pues estuvo Biden con Gustavo Petro, ¿no? Y con Ernesto Samper. Y salió del gobierno Petro, justamente por diferencias en el tema del manejo de la economía. Pero mire, le quería decir, Biden este año, a propósito, le propuso al Congreso de los Estados Unidos aumentar la tasa impositiva a los ultrarricos en su país, cosa diferente a lo que siempre ha promovido Donald Trump, que es recortar impuestos a los grandes empresarios. Es decir, creo que Biden va en la misma línea, pero me queda una duda, Camila, no sé, ¿el impuesto a los ultrarricos es sobre el patrimonio de cada persona o sobre el patrimonio de sus empresas? Eso es lo que van a presentar precisamente, Hugo Mario, en julio, que es lo que van a hablar con los ministros de Hacienda de esos 20 países del G20. Pero no, la propuesta que hacen es no solo el patrimonio personal, sino de sus empresas. Es decir, porque la mayoría de los ultrarricos, que ya sé para dónde va su pregunta, pues tienen su riqueza a través de las corporaciones. Entonces lo que mencionan es esta gente que es muy poquita, porque es que 3 millones de personas, más o menos, en el mundo, pues son muy poquitos comparado con la cantidad de población que hay en el planeta, pero su riqueza es enorme. Entonces, no es solo la riqueza, digamos, como personal, sino que también tendría que hacerse esa es la propuesta, ¿no? Un cobro de impuesto a las corporaciones como tal, y que sea transnacional, porque si cobramos en Colombia, pero como siempre el argumento que nos dice, incluso Sebastián Nora aquí en la mesa nos dice, pero cobran el impuesto en Colombia, entonces toda la plata se va a ir para Panamá, donde tienen menos impuestos. Por eso la idea sería que fuera algo acordado entre varios países. ¿Y usted cree que Estados Unidos, siendo un país federal, va a aceptar eso? Joe Biden, Camila, como dice Hugo Mario, Joe Biden no se ha opuesto. Joe Biden no se ha opuesto. No se ha opuesto, pero fíjese lo que están haciendo los multimillonarios de Silicon Valley. Están diciendo, mientras Gary Newsom y California me está clavando literalmente con tasas de impuestos mucho más altas, yo me voy a Texas. Y allá en Texas respetan, no me golpean con tasas impositivas que van a golpear, valga la redundancia, el bolsillo, así sea de manera mínima, y me voy para allá. Entonces la pregunta es,
toda esa generación de empleo, toda esa generación de innovación que tenía Silicon Valley, ahora por las altas tasas impositivas se está trasladando a Texas. ¿Usted cree que en Estados Unidos va a pasar en el Senado o en el Congreso una tasa multilateral a los grandes millonarios? Yo no lo creo. Pues esa es la propuesta que está liderando Brasil, a ver cómo les va en el G20. Precisamente en julio sabremos, Gonzalo, estaremos pendientes de lo que pasa en Brasil cuando se reúnan los ministros de Hacienda de estos 20 países para ver si logran una declaración conjunta y si están de acuerdo con esta propuesta que hacen pues economistas muy importantes alrededor del mundo, precisamente que están compartiendo esta agenda en este instante, proponiendo esta idea. Y que yo creo que si usted hace una encuesta, ya que hoy tuvimos Inbamer Poll, si usted hace una encuesta a nivel internacional, se daría cuenta que la mayoría de la población estaría de acuerdo con esta iniciativa. Pero permítame, Gonzalo, porque hoy nos acompaña la Tata, que está con nosotros desde el cubo de Colsubsidio. ¿Se acuerda que nosotros tuvimos a Andrés Oppenheimer hace unos días aquí con nosotros en estos micrófonos, Gonzalo? Sí, señora, me acuerdo perfectamente. Hablando de la felicidad. Bueno, pues la Tata tuvo la posibilidad de ir a escucharlo. Y por eso, Tata, quiero preguntarle cómo le fue, qué está haciendo en el cubo de Colsubsidio y qué aprendió. Hola Camila, pues estoy muy contenta porque realmente este hombre a través de su obra está inspirando mucho. Acaba en este instante de terminar su conferencia y básicamente lo que hizo Exposible, el programa de Colsubsidio, fue traerlo aquí a la ciudad de Bogotá y reunir a más de 1,000 empresarios de todo Colombia para que escucharan su discurso basado precisamente en su más reciente obra que se llama Cómo salir del pozo, en donde él hace un trabajo bastante interesante de investigación del por qué la gente está tan triste. La gente está infeliz, del por qué la gente no disfruta las cosas, y recorrió muchos países en el mundo y trae precisamente en su libro este resumen de todas esas experiencias y ahora las ha compartido. Y básicamente lo que les quiero contar a todos ustedes es la facilidad que podemos tener los seres humanos para ser felices, pero también cómo desde la parte empresarial todas las empresas pues tienen una obligación muy grande para con los empleados. Entonces hoy básicamente se abordaron estos desafíos puntualmente para América Latina, de cómo las organizaciones impulsan el bienestar, la inclusión, la diversidad, y también que identifiquen esos propósitos compartidos para que todas las personas tengan, además de trabajo, otras cosas. Y como uno se la pasa casi todo el día en el trabajo, pues la reflexión es, bueno, entonces que las empresas también se vinculen de una manera social, porque muchas personas lo que necesitan es no solo trabajar en la vida, no tener distracciones. Entonces por eso vemos que en algunas empresas pues hay lugares de entretenimiento, hay mesas de ping pong, porque también esto es necesario. Y para medir esa productividad de los países pues también necesitamos gente feliz y productiva. Así que Camila, hoy vamos a tener durante esta mañana diferentes puntos de vista de lo que ha sido esta conferencia de Andrés Oppenheimer, que definitivamente nos pellizcó a todos. Bueno, pues entonces, Tata, vamos a estar yendo a donde usted está allá en el cubo de Colsubsidio para que nos vaya dando datos de esa conferencia de la que pues él nos antojó la semana pasada y que seguramente es muy interesante. Estoy viendo el cubo de Colsubsidio, el auditorio en donde usted estaba, y oiga, eso está repleto de gente. Qué maravilla, Claudia, que las empresas se preocupen por hacerlo a uno más feliz, ¿no? Porque yo sí creo que si uno está más feliz en el trabajo es mucho más productivo y hace mucho mejor su labor. Claro, y es que es una cuestión, como lo dice Andrés Oppenheimer en su libro Cómo salir del pozo, no solamente de respeto por esas personas que les colaboran a las empresas, sino de pragmatismo y de protección de la democracia. Él, por ejemplo, habla con ministros, con CEOs de empresas donde han creado y de universidades donde han creado clases de felicidad, con empresas en donde han implementado la jornada de 4 horas o sencillamente vacaciones ilimitadas para que la gente pues simplemente cumpla con un propósito, pero maneje sus tiempos, o con gobiernos donde han implementado los ministerios de la soledad, como el gobierno de Gran Bretaña. Y todo esto lo lleva a decir 2 cosas esencialmente, Camila. Primero, que hay que
cultivar la felicidad y cultivar el optimismo, porque a las personas que se sienten felices y que son optimistas, no solamente les va mejor y entregan mejores resultados en todo lo que estén haciendo, sino que pueden lidiar mejor con las adversidades personales y de la sociedad. Y segundo, que eso no quiere decir que solamente haya que hacer esfuerzos en que la gente sea feliz. Hay que seguir aumentando el crecimiento económico, pero que la felicidad es un complemento necesario del crecimiento económico. No es optar por lo uno o por lo otro, sino por las dos cosas al mismo tiempo. Nos vamos a ir a hacer una pausa muy cortita y ya regresamos, porque resulta que en una importante revista francesa, en una investigación sobre cuáles son los hilos de Hezbollah en América Latina, aparece Colombia como uno de los países, como puerta de entrada a esos hilos de Hezbollah en nuestro continente. Hacemos una pausa y volvemos y les mostramos a través de nuestro canal de YouTube la portada de esa revista francesa de investigación y lo que dicen sobre cómo nuestro país podría tener vínculos, algunos políticos o algún político, con Hezbollah. Ya regresamos. Tengo en mis manos el libro conmemorativo de los 20 años del oracional El Man está vivo. El libro se llama así, El Man está vivo y está contigo. Es un libro en el que coleccionamos las mejores reflexiones y las mejores oraciones en estos últimos 20 años. Yo te invito a que lo tengas, a que lo leas. ¿Cómo lo lees? Puede ser por pequeñas dosis. Puede ser tenerlo ahí en la mesa de la noche y en esos momentos en los que necesitas paz o en esos momentos en los que quieres comunicarte con el dueño de la vida, lo tomas y te sumerges en ese pozo de espiritualidad que hay allí. Te recomiendo nuestro libro, El Man está vivo y está contigo. ¡Ánimo! Tú sabes. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Esta es noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. En medio justamente de la crisis de medicamentos en Colombia, la Superintendencia Solidaria tomó el control administrativo de Copservir, que es la Cooperativa de Servicios Solidarios, cooperativa que hoy administra Drogas La Rebaja y desde hace por lo menos 20 años está relacionada con la administración de unas droguerías. 10 de la mañana, 55 minutos. Como se los anunciaba antes de la pausa, vamos a ir a hablar de una revista que, ¿cómo se pronuncia, Lucas? Usted que es el que habla francés aquí, Le Point, ¿se pronunciaría? Muy bien, sí, Le Point. Le Point. Exactamente. Este semanario francés que trae una investigación o una recopilación más bien de varias investigaciones sobre las redes de Hezbollah en América Latina y en el mundo. Pero nos preocupa Colombia, obviamente. Pero antes de que usted nos explique, Gonzalo, para la gente que no sabe qué es Hezbollah, resumamos rápidamente y así Lucas nos puede contar lo que dice esta investigación. Perfecto. Hezbollah es un grupo calificado como terrorista, Camila, que digamos tiene una ramificación de lo que busca Irán en Medio Oriente. Eso quiere decir acabar con el Estado de Israel. Es muy parecido a lo que puede ser el grupo Hamas. Hezbollah se encuentra situado en el Líbano, Camila, y también tiene presencia en Siria. Aquí lo importante de Hezbollah, a diferencia de Hamas, es que ha tomado un tono más político en el Líbano, a diferencia de Hamas, que sigue teniendo un tono mucho más guerrero o de guerrilla o de contrapoder frente a Israel. Pero digamos que tanto Hamas como Hezbollah son las ramificaciones o grupos terroristas del gobierno del régimen iraní para acabar con el Estado de Israel.
Y teniendo esa claridad, entonces, ¿qué es lo que publica la revista Le Point, este semanario, en su última edición, Lucas, que tiene que ver con nosotros en Colombia? Esto, Camila, se da también, vale la pena recordarlo. Digamos, la misma semana en la que sale esta publicación, se abre un nuevo frente diplomático entre Bolivia, Chile y Argentina, porque la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que en el norte de Chile hay presencia de Hezbollah y que Bolivia está albergando a cientos de miembros de la fuerza Quds, que es la rama de inteligencia militar de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Pero centrándonos en lo que nos interesa, ahí, como usted lo decía, quienes se quieran conectar al canal de YouTube pueden ver esa portada del semanario francés Le Point, que hace una recopilación de investigaciones sobre las redes de Hezbollah en Latinoamérica y en el mundo. Se llama, Camila, Los billones de Hezbollah, islamismo, terrorismo y cocaína. Irán, Líbano, Colombia y Francia, y hacen como un análisis sobre el brazo armado de Teherán. Eso es lo que dice pues la portada de este medio. Lo que dice puntualmente Le Point, Camila, sobre Colombia es que existen sospechas sobre una de las 5 mezquitas que hay en Bogotá y sugiere incluso que podría estar sirviendo como fachada para la expansión de la influencia de Irán en América Latina. Dice el semanario que incluso podría ser un centro de reclutamiento para Hezbollah en Colombia. La prueba reina que presenta el semanario es que en la misma dirección donde funciona la casa islámica Alul Beit también está registrada una ONG llamada Mártir Qasem Soleimani, esto en homenaje al general iraní que fue dado de baja por Estados Unidos en el año 2020. Esto, Camila, digamos, en Colombia no es nuevo. La Fiscalía abrió una investigación y en un informe de junio del año 2022, esto ya entonces va a cumplir casi 2 años, que fue revelado por nuestro colega Joir Ackerman en la revista Cambio, la Fiscalía alerta sobre posibles vínculos entre Hezbollah y el narcotráfico a través, primero, de Venezuela por medio del exministro Tarek El Aissami, recientemente detenido, y las disidencias de las FARC de Iván Márquez e incluso también con el ELN. Dice el informe, Camila, que esta mezquita pertenece a una red global de mezquitas y asociaciones que son apoyadas directamente por el régimen de Teherán, y dice la Fiscalía colombiana que esta organización cívica proiraní está tratando de presentar a un terrorista como un pacificador y que fue creada para presuntamente captar la atención de nuevos simpatizantes y miembros que quieran pertenecer a las células extranjeras de Hezbollah. Por último, el director de la Casa Islámica es el hermano Ibrahim. Dice Le Point que su verdadero nombre es Marlon de Jesús Cantillo. Se presenta él en su página web como teólogo de paz con estudios islámicos, graduado de la Universidad Mustafa Come en Irán, pero que es más conocido por haber sido candidato al Senado de la República por el partido Fuerza Ciudadana en las elecciones pasadas. Pero el partido Fuerza Ciudadana es el de quién, Hugo Mario, ayúdeme a acordarme. Fuerza Ciudadana es de Carlos Caicedo. ¿De quién es? Carlos ese Caicedo, es el de Santa Marta. El exalcalde de Santa Marta y es gobernador del Magdalena, sí. Y entonces ese candidato, Lucas, lo que dice la revista en medio de esta investigación es que sería el principal contacto de Hezbollah aquí en Colombia. Sí, Camila, lo que llega a la conclusión y que de hecho lo respalda el informe de la Fiscalía es que Marlon de Jesús Cantillo es el representante legal tanto de la mezquita que se llama la Casa Alul Beit, como de la organización de la ONG que pues está, digamos, creada en homenaje al general iraní. Entonces, digamos, él sería como la cabeza porque es el representante legal, pero en declaraciones para Le Point, Cantillo niega estas afirmaciones y dice que para él Hezbollah, primero, es un partido político, es un movimiento de resistencia, pero que en ningún caso sería un movimiento terrorista, y aclara incluso que su mezquita actualmente no es objeto de ningún procedimiento judicial. No, bueno, pero igual que llegue a estas, ¿qué tan leída es esta revista, Lucas, en Francia? Es bien importante, Camila. Digamos, hay varios como semanarios franceses porque allá hay pocos periódicos diarios, por así decirlo, pero es importante, o sea, esto va a tener, digamos, amplificación, sobre todo, como le digo, por lo que está pasando con Argentina, porque también están alertando, pues que, digamos, en el sur del continente también hay presencia de Hezbollah. Así que esto va a tener amplificación, van a ser 6 entregas, creo, sobre, digamos, las ramificaciones de Hezbollah en América Latina. Sobre Colombia hacen esta y una segunda, Camila, que es con Barranquilla y que precisamente habla sobre un informe de la Oficina de Control de Activos Extranjeros
extranjeros de Estados Unidos, y que de hecho aparece un clan que seguramente va a ser muy importante más adelante, que se llama el Clan Rada, que es liderado por el colombo-libanés Amer Mohamed Akil Rada, y que de acuerdo con la OFAC, esto ya no es la Fiscalía colombiana sino en Estados Unidos, ha sido una pieza clave en las redes de Hezbollah en América. Actualmente vive en el Líbano y desempeñó un papel operativo para el grupo durante más de 10 años en América del Sur, coordinando actividades de varias empresas, no solo en Colombia, sino en varios países de Latinoamérica, cuyos ingresos fueron al menos en un 80% para Hezbollah. Lucas, yo le quisiera preguntar sobre la persona que escribió el texto. ¿La persona que escribió el texto es un corresponsal o es un enviado especial y es un francés o es alguien de acá? Yo quisiera saber, le digo por qué, porque si es una persona que lleva mucho tiempo y tiene como esa capacidad o esa habilidad o ese conocimiento tan profundo de empezar a unir y vincular, porque usted nos está hablando ahí de una investigación que incluye Bolivia, que incluye Colombia, que incluye Venezuela, es decir, hay una serie de datos ahí que es más, o que es periodismo colaborativo, o que es de alguien que es corresponsal y que lleva mucho tiempo acá. Me interesa saber quiénes hacen esa investigación. La investigación, Ana Cristina, la hace Guillaume Perrier. Él es periodista y no es corresponsal de Le Point aquí en Latinoamérica, sino que es un enviado especial que desde 2001 está especializado como en la cobertura de eventos internacionales y en particular en Oriente Medio. Ha trabajado para varios medios franceses como Le Monde, que le digo Le Point, para Europa 1 también, y también ganó un premio en el 2019, el Gran Premio de la Prensa Internacional, por su cobertura de la invasión turca del norte de Siria. Es decir, está completamente familiarizado con estos aspectos del Oriente Medio. Pues Lucas, es que no hay que olvidar que Irán entra de frente a América Latina por la puerta que le abre Hugo Chávez en su momento a Ahmadinejad, el presidente por aquel entonces de Irán. A partir de ese momento, la nación árabe empieza a tener influencia, al menos dentro de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Recordemos, no sé si usted tiene en su memoria fresca, cuando Argentina confisca el avión de Emtrasur, avión venezolano, pero que de alguna otra forma había sido parte de la flota de Mahan Air, la aerolínea bandera de Irán, y lo confisca porque Emtrasur, que es una empresa venezolana, de cargamento, en ese vuelo que trasladaba o que venía de Caracas a Buenos Aires, dentro de ese vuelo habían 6 iraníes. Uno de ellos era el piloto, y el piloto formaba parte de la Guardia Revolucionaria iraní. Eso generó toda una especie de dudas, y Argentina confiscó ese avión y luego Estados Unidos lo obtuvo. Así que el tema de Irán dentro de Sudamérica no es nuevo, y esa puerta la abrió en su momento el presidente Hugo Chávez. Avión, Gonzalo, que como usted lo dice ya fue desguazado. Finalmente, cuando llega el presidente Javier Milei, lo entrega a Estados Unidos y lo desguaza la OFAC, precisamente la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos. Así que, pues Camila, lo que yo le puedo decir es que están como empezando a unir esos hilos entre Argentina, entre Venezuela, entre Colombia, pero pues aquí, digamos, hay respaldo tanto de informes de la Fiscalía General de la Nación aquí en Colombia como del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, así que pues esto puede empezar a tomar dimensiones mayores, también dependiendo pues de lo que empieza a pasar con Irán y con Hezbollah. Y dimensiones continentales, por eso quiero preguntarle qué dijo Chile, o sea, qué le respondió Chile a Argentina a ese pronunciamiento de la canciller Patricia Bullrich. Pues Camila, lo que decía la ministra de Seguridad, como ministra le digo, de Defensa, sí. Sí, la ministra de Seguridad y ex candidata también a la presidencia, es que Argentina actualmente vive una situación delicada porque está en una zona donde hay presencia activa de 2 fuerzas aliadas a Irán. Si le parece, escuchemos lo que decía la ministra de Seguridad en entrevista, que esto es tal vez lo más delicado y por lo que, pues digamos, el presidente Gabriel Boric se molesta, y es porque lo hace en una entrevista y no precisamente por los canales diplomáticos. Argentina está en una zona donde hay una presencia activa de 2 fuerzas que son aliadas, una directa y otra aliada a Irán, que son el Hezbollah, que está en la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina. También se ha visto en el último tiempo presencia en Iquique, en el norte de Chile, sí. El año pasado en San Pablo, Brasil, y hace unas pocas semanas en Perú. ¿Hezbollah? Hezbollah, sí.
Esto lo decía la ministra de Seguridad, Camila, el martes pasado en una entrevista con el canal Todo Noticias, e inmediatamente el gobierno chileno le hace llegar una nota de protesta a la Cancillería argentina a través pues también de su Cancillería, y esto es lo que decía el presidente Gabriel Boric, bastante molesto por las formas de la ministra de Seguridad. La ministra de Seguridad del gobierno de Argentina, Patricia Bullrich, afirmó que un grupo terrorista llamado Hezbollah estaría con presencia en el norte de Chile y otros países de la región. Yo le exijo a la ministra de Seguridad argentina, en donde este es el segundo comentario que hace sin antecedentes, es que si tiene antecedentes que los entregue y que colabore, pero que no haga antecedentes así al tuntún y a la rápida sin probar absolutamente nada. Porque acá nosotros vamos a defender la integridad de Chile, y me parece que es tremendamente importante que las autoridades sean responsables en sus declaraciones y afirmaciones. Chile no ampara a ningún grupo terrorista, ni en su territorio ni fuera de él. Y todos quienes cometan actos delictuales, actos ilícitos en nuestro territorio van a ser perseguidos, como hemos demostrado muy claramente, por ejemplo, a propósito de los asesinatos de los funcionarios policiales en el último tiempo, en donde en todos y cada uno de ellos hoy día tenemos a los responsables en prisión. Pero además, con todos los operativos que estamos realizando permanentemente en todo Chile para desarticular a las bandas criminales. Por lo tanto, si la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, tiene antecedentes serios, que los entregue en las instancias que corresponden y en la justicia, y que se comunique a través de Cancillería. Pero estas declaraciones por la prensa al tuntún, a mí por lo menos no me parecen, y vamos a hacer llegar una nota de protesta también mediante Cancillería. No, eso no me corresponde a mí, se ve a nivel de Cancillería, lo conversamos con el ministro Van Claveren, pero acá yo exijo respeto con nuestro país. La Cancillería de Bolivia, Camila, también le pidió anoche a la ministra Bullrich que se retracte sobre sus declaraciones, y bueno, hay que recordar que se abre este frente, pero Chile también lo tiene abierto con Venezuela por cuenta del Tren de Aragua, porque Venezuela está diciendo que el Tren de Aragua es una ficción mediática. Venezuela está pidiendo una extradición a quienes estarían a cargo y habrían sido los responsables del asesinato del teniente Ronald Ojeda. Mejor dicho, se abren frentes por todo lado aquí en Latinoamérica. No, pues es que hablábamos la semana pasada o esta semana con el lunes hablábamos con el expresidente Ernesto Samper precisamente sobre la situación de América Latina y cómo está la cosa bastante tensa en el barrio y la crisis de la diplomacia en nuestro continente, entre otras cosas, por lo que pasó en Ecuador con la Embajada de México, y precisamente por eso déjenme hacer una pausa cortita y regresamos, porque nos vamos a ir a Ecuador y también pues a Colombia para hablar de tema energético, porque por cuenta de la crisis energética que estamos viviendo nosotros en Colombia, entre otras cosas, también en Ecuador, pues ese país se apaga durante 2 días. Después de la amenaza de la disidencia de las FARC de Iván Mordisco a la fuerza pública, está apareciendo otro frente guerrillero lanzando advertencias. Es el Frente 44 Antonio Ricaurte del bloque Amazonas, que delinque en Guaviare, en Caquetá y en una parte en el departamento del Cauca, que le está exigiendo a la población civil que no permita la cercanía ni ubicación de tropas del ejército en sus viviendas e incluso sus escuelas, para que no se vean afectados con el fuego cruzado. La advertencia llegó en forma de video, armados hasta los dientes se ven los guerrilleros, y fue una oportunidad para respaldar a Iván Mordisco, el nuevo jefe de la disidencia No solo lo avalan como comandante de esa organización criminal, sino que le mandan un mensaje claro al gobierno del presidente Gustavo Petro, diciéndole que la única salida para volver a la mesa de negociación es que el cese al fuego regrese, pero que se haga con todas las disidencias, lo que lo haría nacional. Pero es una puerta que parece no estar del todo cerrada, porque Camilo González Pozo dijo que están buscando a Mordisco. No tienen ni idea dónde está este hombre, que tiene en su nueva franquicia de la disidencia 2.000 hombres alzados en armas. Sigue bajo máxima alerta la situación por el nivel descendiente de los embalses y por la situación que se presenta también no solamente con el suministro de agua, como por ejemplo en Bogotá, donde hay racionamiento diario por zonas, sino que también está en máxima tensión el sistema de interconexión eléctrica. Estamos, recuerden ustedes, a menos de 2 puntos porcentuales de la posibilidad de entrar en un eventual racionamiento de energía, y por eso
después de varios meses de estarlo solicitando los expertos, la Comisión Reguladora de Energía y Gas finalmente publicó, y sería cuestión de horas, la firma de una resolución que lo que pretende es sancionar a quien desperdicie energía. Esta es Blue Radio, la alternativa. 11 de la mañana, 12 minutos. Me fui para las 10 de la mañana. No, son las 11 de la mañana, 12 minutos. Y ahora sí vámonos para Ecuador, Gonzalo, porque por cuenta de la sequía que estamos viviendo en esta zona del mundo, pues estamos con problemas y pues acá ya los estamos viviendo. Estamos hablando de que, bueno, se nos puede venir un racionamiento a nosotros en Colombia y por esa razón, pues el presidente Gustavo Petro le ha dicho a Ecuador, no les podemos vender más energía. Yo no sé si usted se acuerda que el año pasado, en octubre, el 31 de octubre, nosotros pusimos ese tema sobre la mesa, porque como veníamos diciendo, hey, es que el fenómeno del Niño se viene y la cosa puede ser delicada. ¿Cómo así que el fenómeno del Niño se viene y nosotros seguimos exportándole y vendiéndole energía a Ecuador? Ese día, en octubre del año pasado, ojo, ya estábamos preguntando, pero ¿cómo vamos a seguir vendiendo la energía a Ecuador si estamos con esta situación nosotros en Colombia? El ex viceministro de Energía, el doctor Mayhuashka, nos respondía esto. Yo lo que entiendo es que hubo una regulación reciente del Ministerio de Minas que lo que dijo es que se exportaría energía a Ecuador, pero exclusivamente con plantas térmicas. Es decir, Colombia comienza a cuidar un poco su agua y a decir, si le exporto con las plantas térmicas, con unas plantas que tenemos a líquidos que, digamos, se pueden utilizar porque no están cubriendo hoy la demanda colombiana. Ahora con el anuncio que se hizo hace un par de días, entonces lo que uno entiende es que va a haber más exportación respecto de Colombia a Ecuador con plantas térmicas, con energía, llamémoslo así, que proviene de plantas de diésel y de pronto algunas de gas. Eso es lo que yo he entendido respecto a este asunto. El viceministro, se pregunta uno, ¿Colombia está en condiciones de hacer de prestar este servicio, así sea con las plantas térmicas, cuando se avecina un fenómeno del Niño, que seguramente vamos a necesitar nosotros en Colombia estas plantas? Es decir, ¿Colombia está en capacidad en este momento de hacer eso? En este momento, la respuesta es relativamente fácil. En este momento, sí. Dependiendo de cómo se desarrolla el verano, pues entonces se pueden requerir más plantas térmicas para la atención doméstica y en ese momento tendremos que ver si alcanza para Ecuador. Eso era lo que le preguntábamos al ex viceministro de Energía, Manuel Mayhuashka, sobre el tema de Ecuador en octubre, que decíamos, oiga, no sabemos si deberíamos seguir vendiendo o no. Y ya la situación es tal en Colombia que pues tristemente tocó suspender la venta a los vecinos y por cuenta de la suspensión de esa venta, pues allá están en racionamiento. Pues, pero Camila, súmele también el tema del saboteo. Ese saboteo o sabotaje, como bien lo dice Nicolás Maduro con el sistema eléctrico, al menos en Venezuela. Y es que el presidente Daniel Noboa, a través de un decreto firmado el día de ayer, suspendió las actividades laborales en los sectores públicos y privados para hoy y para mañana debido a la emergencia declarada en el sector energético. Pero esta emergencia y estos cortes de luz que se están viendo y que se han registrado en el país por el tema de la sequía, el presidente Noboa los atribuye a un sabotaje. Y es que recordemos, Camila, que hasta el martes la ministra de Energía y Minas del Ecuador era Andrea Robo. La despidieron, la sacaron del tren ministerial y la sacaron porque el gobierno aduce que ella era parte del saboteo eléctrico que se estaba llevando a cabo en medio del Ecuador por esta crisis, además de la sequía. Pero vamos a entender un poco lo que está pasando en el país vecino, Camila, y creo que le tengo a la persona que más sabe del tema energético del Ecuador. Él es Inti Groneberg, científico ecuatoriano, embajador del ambiente y bioeconomía, nombrado por el Ministerio de Ambiente del Ecuador, además PhD del Imperial College. Señora Inti, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora. A las órdenes, muchísimas gracias por la invitación, Camila y amigos. La primera consulta que le hago es, ¿la situación que está viviendo el Ecuador es producto de un sabotaje eléctrico, como lo menciona el presidente Noboa, o por un tema
de sequía y del efecto que ha tenido el Niño sobre nuestros países? Ni lo uno ni lo otro. La realidad que sucede acá en el Ecuador es que no se ha cumplido el plan de generación eléctrica para el país. El Ecuador tenía un plan para poder generar mayor capacidad, para tener mayores hidroeléctricas, incluso diversificar la forma de cómo creamos energía acá en el país. Si hablamos de hace unos 7, 8 años, el Ecuador estaba en capacidad de exportar energía. Lo hizo en aquel entonces a Colombia, como ahora tiene esa capacidad, dependiendo justamente de condiciones climáticas. Pero el Ecuador dejó de invertir en seguir aumentando esta capacidad y empezamos a tener justamente una necesidad de buscar dónde comprar esa energía. Y eso es lo que nos está pasando factura en la actualidad, que es un tema sin precedentes. Los cortes que estamos viviendo ahora en el Ecuador son de al menos 8 horas, para que entendamos la gravedad de las circunstancias. Quizás el Ecuador pensaba, erróneamente las autoridades, de que esto se podía seguir supliendo, como ustedes bien comentaron en antesala a esta conversación, de que Colombia iba a tener la capacidad de seguir vendiéndole al Ecuador, ¿no? Y como decía el viceministro, a través de energía de las termoeléctricas, ¿no? La ventaja, si podemos decirlo de alguna forma, con termoeléctricas es que uno les pone diésel y generan energía. El problema, en cambio, con embalses, con lo que es hidroeléctricas, es que vamos acumulando y podemos generar en función del agua que tenemos en las represas, ¿no? Entonces, Colombia está justamente en ese punto que necesita ya sus otros mecanismos de producción eléctrica, y el Ecuador se queda varado por falta de seguir un plan de desarrollo para producir energía para el país. Señor Groneberg, ¿qué porcentaje de la energía que consume Ecuador lo vende Colombia? Es decir, del porcentaje total que ustedes tienen que consumen de energía, ¿cuánta energía es nuestra? Ecuador tiene una capacidad de más o menos producir 8,000 megavatios, redondeando números. De eso, más o menos del 80%, del 80 al 90%, de hecho, dependerá de la condición de las hidroeléctricas, se produce con el agua, con los ríos de acá del Ecuador. Hay una falencia, digamos, una falta de capacidad de más o menos entre 500 a 600 megavatios. Y esa falta de capacidad que se tiene en la actualidad, que de hecho ahora están hablando ya de 1,000 en los últimos estudios, es lo que estaba proveyendo Colombia a través de la venta, sobre todo de la producción de las termoeléctricas de Colombia, dicho de paso, a valores bastante altos. El costo por kilovatio bastante alto, onerosos los valores que tenía que pagar el gobierno ecuatoriano y por ende el pueblo ecuatoriano, producto de no tener justamente esa capacidad local propia. Señor Groneberg, dice entonces que esto es más un tema de mala planificación o mala gestión y descarta usted primero pues que haya como sabotaje por parte de la anterior ministra de Minas y sus funcionarios que ya salieron, pero el secretario de Comunicación de la Presidencia dijo hoy que están sospechando de que el embalse de Mazar, que es el de mayor capacidad de todo el país, lo vaciaron de manera deliberada para agudizar la crisis. Todo esto en los días previos al referendo que tienen ustedes el domingo. ¿Dice usted que esto tampoco es? Es muy poco probable. Y yo creo que más allá de llevar esto al campo político, recordemos que en el Ecuador este domingo tenemos una consulta popular propuesta por el gobierno nacional y el gobierno está haciendo hasta lo imposible para tratar de ganar esa consulta, porque el próximo año hay elecciones acá en el país presidenciales y se está tomando esa consulta como una suerte de plebiscito, de primaria, si podríamos decir de alguna forma, y el gobierno lo que buscaba es salir airoso con todas las preguntas del plebiscito con un sí y ir con fuerza a una precampaña electoral, ¿no? Digo esto porque esto es más un tema técnico que no puede empaparse ni en el Ecuador ni en la región de excusas que no tienen asidero en la parte técnica, ¿no? Entonces, lo que sucede con Mazar, para dar una idea muy didáctica, nosotros usamos el río Paute acá en el país para tener una serie de represas, que son estos muros que hacen que el agua se acumule, que es el embalse,
Y luego del embalse tenemos los centros de generación eléctrica, ¿no? Donde se usa los motores hidroeléctricos que usan el agua para generar electricidad. Y están en cascada. Entonces está Mazar primero, tenemos otro embalse, tenemos una serie de embalses. Entonces, lo que dice el secretario de Comunicación el día de hoy, que se abrió la primera represa, la de Mazar, ¿qué significa en la realidad? Que el agua se fue hacia las otras represas, que también están generando energía, las otras centrales hidroeléctricas. Tenemos aguas abajo una serie de centrales como la Paute Molino, que de hecho genera más energía que la anterior. Entonces, de ser esa la hipótesis del gobierno de mantenerse, no tiene asidero técnico, no hay lógica en eso. Y lamentablemente, pensando un poco mal, suena más bien una excusa, pensando que estamos a días de la consulta popular, desconociendo criterios técnicos que son muy evidentes, ¿no? Y lo menciono esto porque hablábamos del tema de cambio climático, los racionamientos que están ya haciéndolo en Colombia también. Lo que ha sucedido en el Ecuador es que el tiempo de estiaje se esperaba que sea una vez al año que tengamos problemas como en octubre del año pasado, sobre todo cuando se aumentan por el fenómeno del Niño, por ejemplo. Pero este año van a ser 2, es algo nuevo. Ya no solamente es un problema de falta de agua para producir electricidad en una época del año, sino que este año para el Ecuador es algo insólito, abril. El estiaje más o menos iba desde octubre hasta febrero, si podemos dar una fecha, ¿no? Entonces es un evento nuevo que motiva a que todos los países de la región, no solamente el Ecuador, dejen a un lado estos temas políticos y traten de manchar temas técnicos, porque necesitamos prepararnos. Necesitamos todos los países mejorar nuestra capacidad instalada para poder dar algo tan importante como es la electricidad, para poder producir y trabajar. Ahora, yo le pregunto, don Inti, ¿cuándo comienza a resquebrajarse el sistema eléctrico ecuatoriano? ¿Y cuándo la política empieza a adentrarse en este colapso que estamos viviendo hoy? Yo creo que esto viene de un odio político que se da en el cambio de gobierno de Rafael Correa, del expresidente Correa, con su sucesor que venía del mismo partido que es Lenín Moreno, que lamentablemente, sin juzgar si es que fueron buenos o malos gobiernos, algo que es evidente, es que el gobierno de Moreno tuvo una visión de reinventarse la rueda, si lo podemos poner de alguna forma, de no seguir los planes que se venían desarrollando en el país, y se empieza a dar una lógica de cambio a todo proceso técnico, a tal punto que incluso, para que veamos los extremismos, ¿no? En lugar de seguir con las inversiones públicas para lo que es la generación hidroeléctrica, se trató de hacer un cambio radical hacia la generación desde las empresas privadas. Pero eso no es tan fácil realizar, eso toma muchísimos años. Y en ese conflicto de cambio, al final no lograron generar ningún tipo de generación eléctrica, ni siquiera ni la pública ni la privada. Entonces, se dejó de actuar en función del plan de desarrollo de generación eléctrica del país. Y eso se continuó en el gobierno anterior, en el gobierno del presidente Lasso, quien, dicho sea de paso, al final de su gobierno, justo por la época de octubre que ustedes bien mencionaban, que tuvimos ya un problema de apagones, que eran de 3 horas al día máximo, ahora estamos hablando de al menos 8 horas. Deja un plan para que el país pueda producir 600 megas adicionales. Ese plan llega el nuevo gobierno, el gobierno de Noboa, lo hace a un lado, se paran esos procesos de licitación y ya no tenemos plan. Así de sencillo, no hubo un cambio, lo pararon y no hicieron ninguna alternativa para el país. Señor Gronenberg, mire, no es un secreto para nadie, pues la entrada de muchas compañías chinas a hacer grandes construcciones y grandes obras en Latinoamérica. Le cuento, por ejemplo, aquí en Antioquia, desde donde le estoy hablando, Antioquia en Colombia, Hidroituango va a ser, la central Hidroituango va a ser terminada por una compañía china que se llama Yellow River. Pero ustedes en Ecuador tuvieron tienen un macroproyecto que construyó una compañía china que es Sinohidro, en estas provincias amazónicas entre Napo y Sucumbíos. ¿Qué pasó con ese proyecto? Que hubo una serie de fisuras, inclusive Sinohidro también quiso estar en Hidroituango. ¿Qué pasó con ese proyecto? Finalmente sí quedó funcionando, en este momento está ayudando para algo en suplir energía o no. Está funcionando, es el proyecto Coca-Cola Sinclair, que es el segundo
parque tecnológico de generación eléctrica del país, hubo justamente lo que tú bien comentas de esta suerte de, digamos así, líos político-legales que se daban por las denuncias de microfisuras dentro del túnel donde entra el agua a presión para que luego vaya hacia las turbinas, ¿no? Entonces esos túneles tienen que resistir altísimas presiones. Yo voy a un punto ahí quizás que es importante discutirlo en la región. Creo que en el momento que estamos viviendo a nivel internacional, no debemos satanizar acuerdos de transferencia tecnológica hacia nuestra región, vengan de donde vengan. Puede ser China, puede ser Estados Unidos, pueden ser otros sectores, en tanto y en cuanto tengamos la capacidad de poder ver que se hagan bien las cosas, que el proyecto que se entregue no tenga mayores inconvenientes y no caer en la satanización, porque ese es un grave problema, que no podemos olvidarnos que hay un juego geopolítico de quién termina siendo el principal, empresas que quieren también vender productos y servicios tecnológicos de nuestra región. Y dentro de eso sí se ha dado casos en los cuales se termina satanizando proyectos de una región, como es el caso de China. Pero nos guste o no, lo digo con conocimiento de causa ya desde mi doctorado, la mayor generación de tecnología ahora, cuando vemos el tema de patentes, de invenciones, proviene de China. China está avanzando muy rápido, entonces la región no puede darse el lujo de simplemente decidir, me voy por un lado y trato de opacar cualquier proyecto del otro lado. Han habido errores, sin duda, en este tipo de proyectos, errores que tendrán que ser judicializados de ser el caso, pero eso no quiere decir que satanicemos ese tipo de proyectos de transferencia tecnológica. La región necesita transferencia tecnológica, hay que aprender a hacerlo bien, minimizando cualquier potencial riesgo. Pues, pues sí, qué cosa tan complicada la que estamos viviendo y por esa razón, pues queríamos hablar con usted, solidarizarnos con Ecuador, pero que sepan que aquí también estamos pues en una situación delicada con el tema energético y sobre todo con el tema del agua, por lo menos en Bogotá, que es lo que nos está pasando. Por eso, don Inti Groneberg, mil gracias por atendernos y por habernos explicado de manera tan pedagógica todo el asunto energético, no solo que vive el Ecuador, sino también que vive el continente. Mil gracias y feliz día. A las órdenes, muchas gracias a ustedes. Un saludo especial. Precisamente estamos todos interconectados y claro, que como lo decía el profesor Groneberg, pues no se debería satanizar compartir la transferencia de tecnología y la transferencia de conocimiento en torno a estos temas. Vamos a hacer una pausa muy cortita porque además creo que viene la Tata, que nos tiene un invitado especial sobre los temas de felicidad y la importancia de estar felices a la hora de estar trabajando y eso cómo aumenta nuestra productividad. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox.
Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. My Way, que es sin duda alguna una de las canciones o la canción más famosa de Frank Sinatra y que nos lleva a pensar que cuando uno hace las cosas a su manera, como dice la canción de Frank Sinatra, de cuando se llega a un punto de la vida y se mira hacia atrás y dice uno satisfecho, hice las cosas como quise y a mi manera, no sé si eso podría calificarse como que uno fue feliz. Yo creería que sí, que cuando uno tiene la posibilidad de hacer las cosas como quiso en la vida, pues es mucho más feliz. Y por eso, como anunciábamos que usted nos tiene un invitado para hablar precisamente de ese tema, ¿con quién está? Pues Camila, sí, hay que ser felices, definitivamente es el mensaje que le estamos entregando hoy a todos los oyentes de Mañanas Blue. Me encuentro en este momento con el doctor Luis Carlos Arango, él es el director de Colsubsidio y ustedes saben que la comunidad Exposible hoy ha sido la gran favorecida con esta charla maravillosa que hemos tenido, pero precisamente, doctor Arango, ¿ustedes cómo están impulsando esa productividad en sus empresas, en las que están afiliadas, cómo esto está ligado al crecimiento económico y con los muy buenos días? Muy buenos días, muchas gracias. Mire, nosotros somos una empresa que ya tiene 67 años, los comprendemos en septiembre. Y toda nuestra filosofía durante estos 60 años ha sido la de generar oportunidades para cerrar brechas sociales. ¿Por qué? Porque buscamos de todas maneras que las personas tengan un lugar en el cual puedan, cerrando esas brechas sociales, tener mucha más felicidad, mucha más satisfacción y mucho más igualdad y equilibrio social. Y en el caso de sostenibilidad, que es uno de los temas protagonistas de conversación mundial por estos días, ¿cómo ustedes a través de Exposible están apoyando a esas empresas que tienen esos programas de sostenibilidad? No solamente estamos nosotros vinculados a través de Exposible con las empresas que estén trabajando en la sostenibilidad, sino que nosotros mismos también estamos implantando medidas de sostenibilidad. Le digo, por ejemplo, el hotel nuestro que funciona en los Llanos Orientales, en su totalidad se mueve con energía solar. Las piscinas las estamos trabajando con sales en vez de cloro. También tenemos este edificio que está aquí, en donde estamos, en el Cubo, que tiene una condecoración fue construido con todas las medidas LEED para protección del medio ambiente. Este edificio lava las aguas grises, las reutiliza en jardinería, prefiere la ambientación del externa a la ambientación o a la temperatura que sea mecánica o eléctrica o lo que usted quiera llamar. También tenemos otras oportunidades, como por ejemplo el del Hotel Bosques de Atán, que también estamos instalando otros módulos solares para generar la energía solar de ese punto. Tenemos en Paipa el calentamiento de la piscina del Hotel Colonial con energía solar. Pero adicional a eso, lo más importante en este programa de Es Posible es haga el negocio, pero haga el bien. Haciendo el bien, usted hace felicidad. Entonces, esa es nuestra razón. Esta conferencia que nos dio hoy el doctor Andrés Oppenheimer ratifica eso, con la serie de ejemplos que él tiene en su libro Cómo salir del pozo. Y usted vio la asistencia, que hoy había más de 1.200 y pico de personas asistiendo a este compromiso de hagamos la felicidad, mejoremos, seamos optimistas. Doctor Arango, ¿y cómo alinear esa felicidad de los trabajadores con la de las empresas? ¿Cómo hacer que todos vamos para el mismo lado? Sí, mire, si usted mira el eslogan de Colsubsidio, dice, juntos lo hacemos posible. Tenemos que trabajar empresarios, gobierno, empresas, caja de compensación Colsubsidio, en busca de que la felicidad la hagamos posible, que la satisfacción la hagamos posible, que cerremos brechas sociales, pero entre todos con conciencia de eso y trabajando hacia ese mismo mecanismo. Cada empresa tiene su estilo, porque todas las empresas son distintas, pero lo cierto es que las convocatorias de cada año han venido creciendo de una manera muy significativa. El año pasado nos presentaron 270 trabajos sobre
empresas que haciendo el bien, que haciendo negocios hacen el bien. No los calificamos nosotros, eso lo califica un tercero. Y finalmente reconocimos a 15 empresas en esos resultados. Pues estamos muy contentos con lo que estamos disfrutando, lo que vivimos acá, gracias a Colsubsidio y a su comunidad Es Posible. Gracias también al doctor Luis Carlos Arango, director de Colsubsidio. Continuamos en Mañanas Blue. Bueno, Camila, después de escuchar a la Tata, le tengo noticias importantísimas del mundo del cine y de la música. Usted sabe que el día de hoy se estrena en Colombia, por si tiene o está buscando algún tipo de plan, la biopic o la película biográfica de Amy Winehouse. Si está interesada, a partir de hoy puede ir a los cines de Colombia y puede disfrutar de una cinta que va a dar mucho de qué hablar. Pero ya que estamos hablando de biopics o películas biográficas de músicos, se pudo confirmar a través del portal New Musical Express, que es la revista más importante de música del Reino Unido, que Martin Scorsese será el director de la película biográfica de Frank Sinatra. Una cinta que se estará filmando a finales de este año. Y no solo eso, Camila, siguiendo con esta línea, la revista Variety en los Estados Unidos también confirma que quien interpretaría al cantante sería nada más y nada menos que, obviamente, el señor Leonardo DiCaprio. Y digo obviamente porque forma parte de la estructura de las películas que hace Martin Scorsese. Pues por eso... O sea que tenemos doble noticia con el señor Frank Sinatra y con esta canción, su canción más conocida, My Way. Esto que nos contaba la Tata desde Colsubsidio, como muy interesante. Y obviamente usted con esta noticia de que Martin Scorsese va a dirigir esta película y qué bueno ver a Leonardo DiCaprio como Frank Sinatra. Lo que no es tan bueno y tenemos noticia de última hora en estos momentos en Medellín es porque una situación compleja se está presentando en el poblado. Autoridades están atendiendo a esta hora un grave hecho de orden público en ese sector. ¿Qué es lo que se dice hasta el momento, Danilo Arias? ¿Cuáles son las versiones preliminares de lo que está pasando en Medellín, en el poblado? Hola Camila, muy buenos días. Pues mire, los hechos de lo que conocemos se registraron sobre las 10:30 de la mañana, hace ya aproximadamente una hora pasadas, en la torre de la Clínica Medellín, en la sede del poblado, aquí muy cerca de la avenida El Poblado, en el sur de la ciudad, donde en el piso 9 se evidenció inicialmente una conflagración y algunas detonaciones que incluso alcanzamos a escuchar. Estábamos muy cerca del lugar, atendiendo pues otros quehaceres, digamos, del día a día, una atención de la ONU, y pues tuvimos la oportunidad de ver de primera mano lo que inicialmente estaba ocurriendo. Posteriormente, unos 5 minutos después, inició la evacuación del edificio con médicos y pacientes, pues que estaban visiblemente alterados por la situación de emergencia que allí se estaba viviendo. Logramos hablar con una de las profesionales de la salud que estaba en el piso 6, y esto fue lo que logró narrar en medio de su nerviosismo. Escuchemos. Yo solamente escuché gritos, pero porque nos hicieron evacuar, parece que incendiaron, no sé, dicen que la misma persona prendió fuego en el consultorio. También pues pudo relatar lo que se vivió luego de algunas detonaciones, sonidos de disparo en el piso 9, eso también dije. Los comentarios que mataron un médico, pero no estoy segura bien de las cosas porque nos hicieron evacuar. ¿En qué piso estaba? Yo estoy en el piso 6. Eso fue en el piso 9, ¿verdad? Eso fue en el piso 9, pero nos hicieron evacuar. Todos son consultorios. Pues mire, Camila, versiones preliminares hablan de la muerte de un urólogo identificado como Juan Guillermo Aristizábal, y en el lugar en este momento pues hacen presencia tanto organismos de gestión del riesgo como la AGREF, encargados de controlar las llamas, que pues ya registran casi que un control total en lo que se alcanza a ver desde acá, desde las afueras del edificio, así como altos mandos policiales de la ciudad, el general Oscar Lamprea, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, y por supuesto el secretario de Seguridad, Manuel Villa. En este momento pues estamos muy atentos a las reacciones y a la versión oficial que entregan las autoridades sobre lo que ha pasado aquí en este edificio del poblado. Están viendo ustedes las imágenes a través de nuestro canal de YouTube del edificio en donde ocurrió esto que nos está narrando Danilo, y la llegada de las autoridades a ese punto de la ciudad. Pero qué historia tan tenebrosa la que usted está contando, Danilo. Entonces, se oyeron disparos, parece que le dispararon a un doctor, y a propósito de los disparos, ¿empezó a desatarse un incendio en el edificio? ¿Más o menos ese es el resumen? Sí, Camila, pues mire,
Versiones preliminares indican que esta persona que habría cometido el crimen pues también habría intentado incendiar el consultorio, pero por ahora no hay una versión oficial. Estamos pendientes, en ese momento están reunidos en el primer piso de la torre de la clínica Medellín del Poblado, pues las autoridades que han llegado hasta el lugar. Hay que decir que también hubo un importante despliegue del SMAT. Inicialmente pues pensamos que era para sacar a esa persona, el presunto victimario, a esa persona que produjo la emergencia, y bueno, todavía estamos mucho en el terreno de la especulación, aquí muy pendientes a lo que reporten las autoridades. ¿Y todavía no se tiene entonces el dato de quién es el doctor al que asesinaron, Danilo, o ya se tiene el dato y el nombre de la persona que falleció? Todas las versiones de personas que hemos consultado hablan de ese profesional. Estamos hablando de Juan Guillermo Aristizábal, en el piso 9, un urólogo. Todas las versiones que hemos recolectado hasta el momento apuntan a eso, pero por ahora pronunciamientos oficiales no se han emitido. No, bueno, pues estamos en contacto con usted para seguir contándole a los oyentes más detalles y tener más imágenes para que nos esté informando de lo que pasó o de lo que está pasando precisamente en ese edificio del barrio El Poblado en Medellín. Gracias, Danilo, y volvemos a conectarnos con usted. Ana Cristina, ¿conoce de personas que estaban presentes en el edificio en ese momento en donde ocurrió lo que nos acaba de decir Danilo? Sí, así es, Camila, y está mi mamá. En este momento está ahí mi mamá, está con una prima mía, ella estaba en una cita médica y pues le tocó toda la balacera que hubo, les tocó pues los evacuaron y en este momento están como en el punto de evacuación. Todavía no pueden irse, por las personas que fueron en carro, todavía no pueden sacar su carro del edificio. Y pues hay una cosa, es que pues digamos mi mamá es operada de una pierna, pues es una persona que tiene dificultades a caminar y no pudo coger el ascensor, obviamente. Entonces le tocó bajarse todos los pisos pues caminando y muchas personas pues también en esas condiciones les tocó evacuar caminando. No, bueno, pero además la situación, el susto mejor dicho, toda la solidaridad, Ana Cristina, sí, claro. Y pues el susto que debieron haber vivido las personas que estaban ahí en ese piso cuando empezaron a oír los disparos en uno de los consultorios. Claro, no, están muertos del susto, o sea, en este momento pues es que todavía están como en shock, Camila, porque pues hay personas que tuvieron que quedarse porque no tenían movilidad, es decir, no tenían completa movilidad para bajar por las escalas. Por fortuna en ese momento mi mamá pues estaba acompañada con una prima mía, pero como le digo, los tienen al frente de la clínica Medellín. Hay otra torre que se llama también de consultorios que se llama Intermédica. Algunas personas las pasaron para Intermédica, pero hubo de inmediato pues como todo un dispositivo de evacuación, pero eso sí fue pues con todo, o sea, todos los pacientes, porque la clínica Medellín es una clínica que los primeros pisos son, pues el primer piso es como las farmacias, después siguen los pisos donde están las habitaciones de los pacientes y después ya son pisos donde están los consultorios, y ahí fue en el piso 9 donde ocurrió todo. Entonces las personas que estaban en los pisos de los pisos de arriba donde fue el incendio y la balacera fue donde tuvieron que evacuar. Entonces en este momento pues hace unos minutos pues me había llamado mi prima para decirme que no me asustara porque las noticias iban a ser horribles de la clínica, pero tienen pues a todo el mundo como evacuado y en un lugar seguro. No, y además pues porque las imágenes son impresionantes por cuenta del humo que se empieza a ver saliendo de ese piso 9 de ese edificio y esa clínica en el barrio El Poblado en Medellín. Pues qué maravilla que su mamá esté bien, Ana Cristina, de verdad toda la solidaridad, y ya volvemos ahora en unos minutos con Danilo para que nos siga actualizando de lo que está pasando en estos momentos y cuál es el reporte que dan las autoridades oficialmente. Hacemos una pausa y regresamos porque tenemos que hablar de educación. Creo que siempre es importante hablar de educación y de lo que nos está pasando con los sistemas educativos en América Latina y cómo después de la pandemia vemos un rezago importante en el continente y entre otras también en Colombia. Y somos felices
felices cumpliendo, Claudia, o seríamos felices cumpliendo con la educación y con que de verdad en nuestro continente y en Colombia estuviéramos mejor educados cada vez. Sin embargo, hay un informe conjunto que hicieron dos multilaterales, tanto que hemos hablado de las multilaterales en estos días, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y el Banco Mundial, que deja en evidencia que tenemos una crisis educativa en América Latina y el Caribe. Sí, son tremendos los hallazgos del informe, Camila. Dice que esto fue hecho basándose en los resultados de las pruebas PISA, que miden los conocimientos de los estudiantes de 15 años en todo el mundo y que se hacen cada 3 años. Participaron 14 países. Le voy a dar algunos de los datos, pero pues tenemos a la experta conectada para hacer el análisis de los mismos. Tenemos un puntaje, por ejemplo, en matemáticas que es muy bajo comparado con los países promedio de la OCDE. Colombia se ubica en el puesto 64 de 81 países en el área de matemáticas y también en el puesto 54 de ciencias. Y en ningún país de América Latina se considera que tiene un sistema educativo altamente equitativo. El tema es por qué los estudiantes no están aprendiendo, por qué no están absorbiendo los conceptos que se les dan, qué es lo que está haciendo más difícil para ellos pues poder generar esas habilidades y esas competencias, y en eso es que se puede enfocar la especialista que tenemos en línea. Está con nosotros Emanuela Di Gropello, precisamente la gerente de prácticas de educación en América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Gerente Di Gropello, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue, hablando de esta importante investigación que nos deja preocupados por lo que está pasando con la educación en América Latina. Gracias por atendernos. Buenos días, Camila, es un placer estar aquí con ustedes. ¿Cómo pronuncio su apellido? Di Gropello, está perfecto. Di Gropello, perfecto. ¿A qué se debe este rezago que estamos teniendo en términos educativos en la región? Muchas gracias por esta pregunta. Sí, realmente el estudio está mostrando un nivel de rezago muy elevado, tanto en matemática como en lenguaje en particular, con prácticamente 75% de los jóvenes de 15 años que están por debajo de niveles mínimos de matemática y 50% que son por debajo del nivel mínimo de lectura. Hay varias razones por esto. Tal vez 3 o 4 factores yo te puedo mencionar rápidamente. Uno es el tema de priorizar. Hay que ir priorizando mucho más en la región los aprendizajes básicos, en lectura antes de todo y en matemática. Sin priorización realmente va a ser difícil mejorar. En segundo lugar, hay también que aplicar métodos y enfoque pedagógico que realmente funcionen para que los niños y los jóvenes aprendan. En tercer lugar, hay que medir también los resultados que estos niños y jóvenes están obteniendo en el aula. Y finalmente, por supuesto, hay que apoyar a los maestros. Los maestros tienen que ser bien formados y apoyados para que realmente puedan enseñar a los niños de la manera más adecuada. Así que hay toda una agenda que hay que ir desarrollando en la región para ir aumentando de manera urgente y sostenible los resultados de aprendizaje. Señora Di Gropello, ustedes hablan de dedicar más recursos para el uso de la tecnología en la educación como herramienta educativa, pero también muestran unas cifras que las voy a leer para después formularle la pregunta. Dicen que los estudiantes de América Latina y el Caribe manifestaron que dedicaban 2,7 horas cada día a los dispositivos digitales. De esas 2,7 horas, 1,6 eran para actividades de aprendizaje y 1,1 para actividades de ocio durante el horario escolar. La pregunta es, entendiendo que hay que usar más las herramientas digitales a la hora de enseñar, ¿cómo garantizar que los estudiantes las usen realmente como herramientas de aprendizaje y no solo como herramientas de socialización? Muchas gracias por esta pregunta. Entonces, realmente 2-3 cosas yo quisiera compartir sobre esto. Antes de todo, los dispositivos digitales pueden tener muy buen potencial para mejorar el aprendizaje. Ahora, sin embargo, se necesitan algunos elementos. Por supuesto, las escuelas necesitan estar conectadas, se necesitan tener los dispositivos digitales adecuados, la plataforma de aprendizaje, y los maestros necesitan estar formados
para poder realmente integrar estos dispositivos digitales, esta plataforma en su proceso de enseñanza. Y esto no siempre pasa. Vemos que a veces, muy a menudo, estos dispositivos, esta plataforma no se utilizan lo suficiente de manera correcta. Así que se necesita realmente un apoyo para la integración de estos dispositivos en el proceso de aprendizaje. Esto es un primer punto. El segundo punto es que, por supuesto, también las escuelas y los sistemas educativos necesitan directrices políticas para la utilización de la tecnología en el aula. Hay cosas que hay que incentivar, hay cosas que hay que hacer menos. Entonces necesita políticas y directrices para el uso realmente de estos dispositivos. Y finalmente, por supuesto, es necesario también acompañar todo esto, desarrollo de competencias digitales en maestros y alumnos, con programas de desarrollo socioemocional, de manejo de información, de comprensión crítica, para que los niños y los jóvenes puedan hacer una utilización adecuada de los dispositivos y de la tecnología. Señora Di Gropello, hay un resultado que me llama mucho la atención y es cuando dice que que por lo menos en Colombia el 46% de los estudiantes más ricos mostraron bajo desempeño, mientras que el 88% de los estudiantes más pobres mostraron bajo desempeño. Es decir, el estatus económico tiene una incidencia muy fuerte en el desempeño y en ese sentido le quería hacer dos preguntas. Una, la relación de educación pública y privada, es decir, si esto nos muestra es más algo sobre la educación privada, sobre la superioridad de la educación privada en estos niveles. Y en segundo lugar, si ustedes hicieron el análisis de si eran colegios mixtos o colegios hombres y mujeres separados, es decir, si vieron los resultados, porque ustedes también diferencian las habilidades en niños y niñas, pero si acaso la educación cuando es solo mujeres y solo hombres funciona distinto el desarrollo de habilidades académicas. Muchas gracias. Yo estaré contestando más desde la perspectiva de la región, a pesar de que claramente Colombia se enfrenta a muchos de estos desafíos que también la región tiene. Entonces, un par de cosas. Antes de todo, sí, es correcto. Hay una relación entre niveles de aprendizaje y ingreso socioeconómico. Hay una relación fuerte en toda América Latina. Ahora, es importante puntualizar que no son solo los alumnos pobres que tienen malos resultados, son realmente todos en la región, porque las cifras en promedio, como he mostrado antes, realmente no son positivas. Sin embargo, sí, existe una relación. Lo que vemos, por ejemplo, que estuvo pasando en la pandemia, es que las escuelas públicas estaban menos preparadas a enfrentar el cierre, con menos dispositivo tecnológico, con menos maestros formados y preparados. Así que lo que vemos es que las escuelas públicas han sufrido un poco más de estos cierres con respecto a temas de preparación, por ejemplo, digital, capacidad de tener enseñanza a distancia. Y esto, por supuesto, se ve también reflejado de alguna manera en los resultados. Ahora, más allá de esto, lo que vemos es que incluso en el largo plazo, las escuelas públicas, por lo general, tienen menos recursos, tienen menos oportunidades de desarrollo, y esto, por supuesto, tiene un impacto claramente sobre aprendizaje de los alumnos y de los jóvenes. Así que es sumamente necesario poder invertir e invertir bien en estas escuelas. Ahora, en términos de tema de mujeres y hombres, ¿no? Varones y niñas, lo que estamos viendo en la región es que seguimos con una pequeña brecha en matemática, que esto por supuesto nos llama la atención porque no hay ninguna razón objetiva por la que se tenga que dar esta brecha. Y esto nosotros lo asociamos más a tema de estereotipos en materiales educativos, estereotipos por parte de maestros que a veces replican estas convicciones o esta imagen que la niña tiene que hacer más un cierto tipo de carrera, tal vez menos relevante, que tiene menos enfoque matemática, sí. Y los varones pueden hacer otro tipo de carrera con más enfoque matemática. De nuevo, esto lo asociamos mucho a estereotipo y
Y entonces se tiene que cambiar, se tiene que modificar. Señora Di Gropello, el estudio también muestra que ha habido un aumento en la cobertura educativa, pero que se ha bajado el desempeño de los estudiantes. Y quiero hacerle esta pregunta. Yo sé que usted no vive en Colombia y no sé si está al tanto de los proyectos de reforma a la educación que cursan en este momento en el Congreso, pero de manera general, entendiendo que hemos sido exitosos aumentando la cobertura, pero no hemos sido exitosos aumentando el nivel de aprendizaje de los estudiantes. ¿En qué se debería enfocar cualquier reforma que se haga para poder ser exitosos en el aprendizaje y no solamente en cobertura? Muy buena pregunta. Yo de nuevo voy a contestar de manera regional, sabiendo que algunos, por supuesto, que muchos de estos aspectos son relevantes también para Colombia. Antes de todo, sí, el acceso se ha aumentado. Tampoco el tema del acceso está totalmente solucionado, porque todavía tenemos un tema de abandono fuerte para jóvenes al final de la secundaria. Entonces, esto lo quiero dejar planteado, totalmente no está solucionado. Pero sí, el reto mayor es de la calidad, los aprendizajes en América Latina. Y acá realmente hay 4 o 5 cosas que yo quisiera realmente puntualizar. Se necesita urgentemente un nivel de compromiso político realmente con la calidad de la educación, con los aprendizajes básicos, con la lectoescritura y la matemática. Es fundamental. Necesitamos priorizar en los currículum el tema de la lectura antes de todo y por supuesto el tema de la matemática y de las competencias socioemocionales que pueden complementar esta competencia. En América Latina todavía hay pocas horas de aprendizaje. Realmente la mayoría de las escuelas tienen 4 horas al día. Esto es muy poco. La semana pasada estuvimos en Brasil discutiendo la necesidad de ampliar la jornada educativa en América Latina para que todos los niños de cualquier nivel educativo puedan quedarse más a la escuela y formarse como personas y desarrollar su trayectoria educativa de manera más efectiva. Esto es un tercer punto. Un cuarto punto, como lo dije antes, no es tanto quedarse solo en la escuela, pero también asegurarse de que buenas prácticas pedagógicas, buenos métodos, buenos maestros puedan realmente permitirle a los niños y jóvenes de la región de tener acceso a los mejores aprendizajes. Hay un tema de compromiso político, hay un tema de priorización en los currículos, hay un tema de extensión de la jornada, hay un tema de métodos basado en evidencia y de maestros mejor formados. Así que hay realmente una agenda muy amplia, muy larga en la región. Ahora, en lo positivo, los cambios pueden acontecer. Y de hecho, estamos notando experiencias positivas también en la región, en varios países, de mejoras en los aprendizajes, tanto de corto plazo como de largo plazo. Así que estas mejoras, por supuesto, que pueden acontecer si se aplica el compromiso necesario y la política necesaria basada en evidencias. Pues gerente de prácticas de educación en América Latina y el Caribe del Banco Mundial, doña Manuela Di Gropello, gracias por esta investigación, gracias por atendernos y por darnos datos que le sirven precisamente a los legisladores, a los que hacen la política pública para poder lograr que en América Latina pues tengamos una juventud y una generación mejor educada. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un saludo muy, muy especial. Qué importantes son los datos y saber cuál es la realidad de nuestro continente y sobre todo de nuestro país en estos momentos que está tramitándose pues ya una reforma a la educación y otras tantas que vienen. Vamos a hacer una pausa muy cortica y regresamos con la actualización de las noticias, el boletín del mediodía aquí en Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiro.